Todos muy buenas noches. Sí, vamos a hacer unos comentarios, digamos, a manera general, comentarios de regularidades después de haber revisado los diseños que ustedes en primera instancia trataron de elaborar. Déjenme decirle que ya yo he hecho esto muchísimas veces con otras personas y las cosas que voy a decir aquí son siempre las cosas que hemos dicho en otras oportunidades. El diseño se requiere, digamos, de una cierta habilidad para hacerlo, como todo, ¿no? Es un conocimiento que tiene que traducirse en habilidades, y hay una habilidad precisamente que es la de elaborar un diseño. Y generalmente cuando por primera vez nos enfrentamos a la elaboración de un diseño, pues siempre hay cosas que decir, cosas que analizar. En ningún sentido queremos decir que nada esté mal, sino que lo que presentamos aquí ahora sería un análisis de cómo es posible mejorar todo esto, poder conversar la regularidad de los aspectos que son más o menos coincidentes en todos los trabajos que ustedes han entregado. Hay que decir que algunas veces el diseño sale con mucha facilidad, hay algunas veces, digamos, diseños que encontramos y que elaboramos que son muy sencillos, otras veces es más difícil, en ocasiones, en un momento prácticamente elaboramos un diseño y otras veces tenemos que pensar mucho más. No todos los diseños tienen la misma dificultad o el mismo grado de dificultad, pero lo cierto es que cuando nos adentramos en este tipo de trabajo, las cosas que voy a decir aquí son las mismas que he dicho a lo largo de muchos años con otras muchas personas en otros muchos lugares. Por tanto, no hay nada extraño lo que vamos a comentar. Son cuestiones esenciales que van a ayudar a la comprensión de aspectos esenciales para tener en cuenta a la hora de elaborar un diseño. Bueno, digamos que he situado estas cuestiones en el orden en que las fui encontrando. Por ejemplo, una de las cosas que podemos comentar y que puede ayudarnos es que el diseño es una integridad. El diseño, digamos que es un sistema que no se puede ver el diseño como elementos aislados, elementos que están separados unos de otros. Por tanto, la primera visión que quisiera presentarle a ustedes es la necesidad de atender a que el diseño sea suficientemente coherente. ¿Qué quiere decir esto? Que los términos que nosotros vamos empleando desde el propio título, desde el propio título, que esos mismos términos se vayan arrastrando y se vayan utilizando para la redacción de todos los componentes del diseño. Nosotros en las clases siempre decíamos, tengan cuidado, elaboremos el diseño siempre con los mismos ingredientes, o sea, los mismos términos. Cuando revisamos un título, que ya hemos dicho ya que hay una metodología para la elaboración del título de una tesis, de una investigación, que es el qué, para qué, con quién y dónde, ahí van apareciendo una serie de términos que esos términos deben de arrastrarse, o sea, tenemos que comprometernos con esos mismos términos. Y en ocasiones hemos visto algunos diseños donde, por ejemplo, en el objeto de investigación aparece un término o una expresión que no aparece en el título, que no aparece en el resto de los componentes del diseño de investigación. Eso es un primer aspecto, o sea, tenemos que tener cuidado de que el diseño sea una derivación lógica y que los términos que vamos usando sean los términos que siempre se usen. No podemos poner, digamos, en un componente determinado, digamos, en el objetivo de una investigación, no podemos poner un término, digamos, que no esté en el título o que no esté en el objeto de investigación, porque en la medida que nosotros vamos apartándonos de esa lógica, de esa derivación, nos van a entender muchísimo menos, va a ser mucho más difícil que haya una aprobación de nuestra investigación. Entonces, el primer aspecto, a manera de concretarlo ya, es que tienen que tener cuidado y en este sentido utilizar siempre un mismo formato en cuanto a términos que vamos utilizando. El diseño es una consecutividad, es una articulación,
es una manera de ir diciendo lo que hay que decir con los mismos términos. Por ejemplo, sabemos que el objetivo comienza con un verbo infinitivo, pero ya una vez que vamos a redactar el objetivo con el verbo infinitivo, el resto de los componentes que están en el objetivo se corresponden con el título. Y esto se corresponde con el objeto de investigación y con el campo de acción, de manera que hay una consecuencia a partir lo uno de lo otro en una lógica que va conservando los mismos términos y la misma intención que vamos declarando en este diseño, que es la fase inicial de un proceso de investigación. Así que ahí tenemos una primera situación. Decía algo, Fran, al inicio, y es que ustedes están trabajando con el doctor Escribano todo lo que tiene que ver con los resultados de la investigación. Por ejemplo, un resultado puede ser, digamos, un protocolo. Lo usan mucho, digamos, los que trabajan en salud pública, un protocolo que está relacionado con un tratamiento de una problemática de salud determinada. Un protocolo es un resultado. Elaborar un protocolo en un proceso investigativo es un resultado. Un resultado puede ser una metodología de trabajo en una universidad o una metodología de trabajo en cualquier centro académico de qué se trate. Por tanto, tenemos a la metodología también como un resultado. Un resultado puede ser una estrategia, que es un sistema de acciones que se establecen, digamos, ese sistema de manera tal que se cumple con ese sistema de acción un objetivo, que ese sistema de acciones puede estar sustentado en una serie de aspectos que son correspondientes con el resultado de estrategia. O sea, toda estrategia tiene un sistema de acciones, toda estrategia tiene un objetivo, al menos un objetivo que dirige la dirección de esa estrategia. Tiene direcciones, pueden ser direcciones diferentes. O sea que la estrategia es un resultado, la metodología es un resultado, un protocolo es un resultado, un modelo que elaboremos para darle las posibilidades de trabajo a alguien, a una institución determinada, etcétera. Ese modelo también es un resultado. Tenemos un grupo de resultados, y también se ve que cuando vemos los títulos de las investigaciones, raramente está bien preciso el resultado. A veces decimos un estudio, pero muchas veces tenemos que concretarnos. Al final de una investigación hay que entregar algo que va a transformar a través del proceso investigativo el objeto que estamos investigando. Por tanto, ese algo que va a producir la transformación es el resultado. Y entonces muchas veces, pues leemos el título y no estamos bien convencidos, no entendemos bien cuál es el resultado, si es una metodología, si es una estrategia, si es un modelo, si es una concepción, que también es otro resultado, si es, digamos, un protocolo, si es un sistema de actividades, no queda claro muchas veces en el título. Entonces tenemos que ir al objetivo, porque si el objetivo está indicando la dirección del proceso investigativo, esa dirección tiene que estar encaminada con relación a un resultado. Por tanto, si no está en el título, el resultado que preferimos que esté en el título, pero se puede prescindir del resultado en el título. Ustedes revisen los materiales del curso para que ustedes vean que hemos dicho esto en varias oportunidades. Si el resultado no aparece en el título, sí tiene que aparecer en el objetivo. Y entonces a veces vemos que no queda claro el resultado en el título de la investigación, vamos al objetivo y tampoco queda claro. Yo pienso que con lo que están trabajando ustedes de resultados con el doctor Escribano, nosotros también hicimos algunas alusiones a los resultados. Una de las cosas que tiene que tener muy claro el investigador es en qué resultado va a apoyar su trabajo científico, porque el resultado tiene una estructuración y la acción que se acomete con ese resultado produce una transformación, un cambio de un estado actual a un estado deseado en el proceso de investigación. O sea, en el proceso, cuando termina la investigación, generalmente lo que esperamos es que haya una transformación que vaya de un estado actual pre-investigativo a un estado deseado, que se va a acometer con posterioridad a la investigación que culmina.
Y aquí tenemos otra cosa. Por tanto, no solamente buscar la coherencia del diseño, no solamente buscar que los términos sean los mismos, se arrastren, sino también desde el principio, desde que vamos a conformar el diseño de la investigación, buscar cierta claridad en cuál va a ser el resultado que va a producir la transformación en el proceso que estamos planificando ya en primera instancia a partir del diseño de investigación. Les insisto, este curso que está dando el doctor Hermes Escribán les va a aportar mucho porque es un módulo que está dirigido exclusivamente al resultado de investigación. Por tanto, ahí van a tener un material de apoyo muy sólido para poder desarrollar todo esto. Fíjense que todos estos módulos tienen una misma esencia, o sea, estamos trabajando un proceso investigativo, partimos del diseño y pasamos por los distintos momentos. Uno de ellos es la elaboración de resultados. Ajá. Bien, entonces, esa es otra de las cuestiones que quiero llamar la atención, que se precise, que se concientice la importancia que tiene tener claridad en una investigación de cuál es el resultado que se aviene al proceso investigativo que estamos desarrollando, cuál es el resultado que se aviene a nuestro problema de investigación. Esto es una cosa que no es una selección al azar de un resultado, sino que esto tiene que ver con el problema que estamos trabajando, tiene que ver con la transformación que vamos a realizar, tiene que ver con un conjunto de cosas. Por tanto, estamos aquí trabajando de una manera muy consciente con relación al diseño. Es muy difícil poder desarrollar un diseño con, digamos, con calidad si no tenemos la perspectiva clara de los resultados. ¿Cuál es el resultado que nosotros vamos a utilizar? Y hay que conocer cada resultado porque cada resultado tiene sus características. No es lo mismo una metodología, que es un sistema de métodos, procedimientos y técnicas, digamos, que una estrategia, que es un sistema, digamos, de acciones que están dirigidas hacia un objetivo y que tienen determinadas líneas de encauce de ese proceso. Por tanto, tenemos que conocer cada uno de esos resultados, cuáles son sus peculiaridades, cuáles son sus características, para poder entonces estructurar un proceso investigativo que valga la pena y que vaya dirigido a lo que nosotros queremos lograr a partir de esa investigación. Así tenemos aquí dos cosas principales: el diseño, los componentes que integran el diseño en su lógica y en su interacción, y el resultado, que generalmente debe de aparecer, preferimos que aparezca en el título, y que se ratifica incluso en el objetivo del proceso investigativo y que nos da una idea de hacia dónde dirigimos la investigación en sentido general. Si ustedes quisieran hablar algo, yo puedo continuar, pero si alguien quisiera decir algo, pueden interrumpir. Sin Sí, ningún doctor, tipo de... yo una consulta, por favor. Ajá, adelante, Elizabeth, adelante. buenas noches, doctor, una consulta. Buenas noches, buenas noches. Mami, Yo cerrame. tengo muy claro esto de que uno tiene que estipular el resultado cuando uno está haciendo una tesis de maestría y mucho más si es una tesis de doctorado. Pero mi consulta es respecto a las tesis que se desarrolla a nivel de producto en la universidad, o sea, los en pregrado, diríamos, ¿no? También es un requisito indispensable esto de estipular, de manifestar, de expresar ya el resultado en la tesis de pregrado. Primero que todo, yo creo que hay una cosa que nosotros habíamos trabajado en un momento determinado del módulo que me parece importante decirlo ahora. Todas las investigaciones no tienen las mismas características. O sea, todas las investigaciones no tienen las mismas características. Y nosotros habíamos hablado de que existen, digamos, cuatro momentos principales con respecto a una investigación. Por ejemplo, el primer momento, para algunos es momento teórico, para otros es momento diagnóstico. Pongamos por caso que el primer momento sea un momento diagnóstico. Pues bien, hay un segundo momento entonces que es teórico. Y hay un tercer momento que es un momento propositivo, donde aparece el resultado, porque vamos a proponer un resultado para producir una transformación. Y hay un cuarto momento que es el momento de validación de ese resultado. Es decir, nosotros ponemos en práctica
aplicamos ese resultado en un contexto determinado y validamos la calidad de transformación que tiene ese resultado. Quiere decir esto, si vamos a hacer un análisis completo de una investigación con todos los recursos, pues entonces tendríamos una investigación con 4 momentos, con un momento diagnóstico, con un momento teórico, con un momento de propuesta de resultados y con un momento de validación de la calidad de resultados. Pero todas las investigaciones no tienen que tener estos 4 momentos. Por ejemplo, muchas veces en las investigaciones de maestría solamente hay 3 momentos. El momento diagnóstico, el momento teórico y el momento de presentar y argumentar ese resultado. Y entonces el cuarto momento, que es la validación de ese resultado, pues ese cuarto momento en algunas investigaciones no está presente y sucede en el caso de las investigaciones de maestría. Pero pueden haber investigaciones diagnósticas. O sea que lo que usted pretende solo es diagnosticar un problema que no se conoce bien, un problema que no está claro en el contexto que se produce y tiene lugar ese problema, y la investigación pudiera ser solamente hacer un diagnóstico, saber cuál es el estado actual de ese problema. Y entonces tendríamos en este caso una investigación con 2 momentos, con un momento diagnóstico que después se sustenta teóricamente. O podrían haber investigaciones, digamos, totalmente teóricas, que están en el plano absolutamente teórico. De esta manera, habrá investigaciones que tengan un solo momento, otras que tengan 2 momentos, otras que tengan 3 y hasta las más completas que tendrían 4 momentos. O sea, tendrían todos los momentos, el diagnóstico, el teórico, el de propuesta de resultados y el de validación de resultados. Y con esa perspectiva que nos da la metodología, ustedes tienen que decir, bueno, ¿y cuál es el resultado al que yo quiero llegar? ¿Ah? Si la investigación es diagnóstica, usted se puede proponer un objetivo que comience con el verbo de caracterizar. Caracterizar el estado actual del problema de investigación. Y al final, esa caracterización es el resultado. ¿Se dan cuenta? En otra investigación no. En otra investigación usted caracteriza, usted teoriza y después va al resultado. Pero si la investigación está dirigida solo a caracterizar, porque es una investigación diagnóstica, el resultado suyo sería presentar una caracterización del problema. Y si usted va a hacer una investigación teórica que tiene que ver con un grupo de conceptos, usted va a teorizar sobre esos conceptos. Yo lo que quiero decir es que cada investigación, digamos que es sui generis, cada investigación tiene sus características peculiares y el propio investigador es dueño de hacer los análisis pertinentes, pero si tiene que hacer, digamos, una investigación de cualquier naturaleza, tiene que tener muy claro esta problemática de resultados. Y para saber cuál sería el resultado, lo primero que teníamos que ver es esta investigación que vamos a hacer, que nos vamos a proyectar en ella, cuántos momentos tendría. ¿Cuál es mi intención investigativa? Si tiene 2 momentos, si tiene 3 momentos, si tiene 4 momentos, incluso si tiene un solo momento. Muchas veces en estas tesis, que no se llaman tesis, en algunos lugares se llaman tesina, en otros lugares hablamos de monografías, pues entonces casi nunca, porque no hay tiempo en un diplomado para esto, las investigaciones tienen los 4 momentos. Casi nunca vamos a encontrar en estas monografías 4 momentos. Necesitaríamos mucho tiempo. Generalmente, en el mejor de los casos, encontramos 3 momentos y vamos hasta el resultado. Pero muchas veces lo que hacemos es diagnosticar. Otras veces presentamos un protocolo. Un protocolo es como un programa. Un protocolo es como un programa que va a seguir el especialista, donde hay una serie de pasos que los van a llevar al cumplimiento de un resultado. Lo hacen muchas las personas que trabajan en enfermería, que investigan en enfermería o que investigan en medicina y hacen un protocolo que son los pasos que tiene que seguir el enfermero o que tiene que seguir el médico con relación a un tratamiento determinado de una situación particular de salud. De todas maneras, nosotros siempre hemos estado ayudando porque sabemos que estas cosas son bastante complicadas, ¿no?
no es tan fácil hacer una investigación, no es tan fácil, es una cosa que requiere tener una concepción metodológica clara. Nosotros estamos en disposición de ayudarlos a ustedes, de que cuando ustedes tengan una duda nos consulten. Sencillamente estamos dispuestos, porque lo único que hacemos es esto, ¿no? Estamos dispuestos a que ustedes nos consulten, a que nos presenten alguna interrogante con respecto a estas cosas, pero estas ideas que yo he tratado aquí son las ideas esenciales. Yo me tengo que preguntar, ¿hasta dónde llega mi investigación? Y cuando yo sé hasta dónde llega la investigación, tengo que preguntarme, ¿y qué yo quiero lograr? Yo quiero caracterizar, bueno, yo tengo que hacer una caracterización, voy a hacer un diagnóstico, voy a hacer una caracterización. ¿Por qué? Porque voy a determinar cuál es el estado actual de un problema determinado en un contexto determinado. Yo sé que mi resultado está en caracterizar, o mi resultado está en presentar, digamos, una estrategia, una metodología, un sistema, digamos, de actividades, digamos, que pueden ser metodológicas, que puede ser una estrategia didáctica, etcétera, en dependencia de las especialidades que estemos manejando. Pero lo primero que yo tengo que tener claro es la primera pregunta: ¿hasta dónde voy a llegar? Es decir, ¿cuántos momentos tiene mi investigación? Y segunda, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo voy a entregar después que yo termine mi investigación? Una estrategia, una metodología, un modelo, un programa, que puede ser un programa o puede ser un protocolo, generalmente se llama así, en el caso de salud, o puede ser una concepción. Tengo que tener claro, porque cada uno de estos resultados tiene una estructura, tiene una funcionalidad, tiene un sentido que tenemos que entenderlo. Y de ahí la importancia de este curso que ustedes están recibiendo de resultados científicos. No sé si queda respondida la pregunta que me hizo Elizabeth. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor, sí, muchísimas gracias. Gracias. No, pues nada, no se preocupe, pero todo esto es complejo y vamos a ayudar a todo el que lo necesite, al que lo requiera. No tenemos ningún problema en eso. Seguimos entonces buscando. Aquí anoté las principales regularidades que me parecían importantes. ¿Qué pasa? Que en el caso de los trabajos de investigación que ustedes tienen que hacer, hay una intención marcada. Digamos que hay una exigencia. Esa es la palabra. Traté de encontrar otra, pero no hay otra, es esa. Hay una exigencia de que ustedes trabajen con hipótesis. ¿Cuál es la cuestión esencial que quisiera decir? Siempre que nosotros trabajamos con hipótesis, vean ustedes, siempre que trabajemos con hipótesis, es bueno poner, lo van a buscar, si usted no lo pone, se lo van a señalar, el trabajo con el método hipotético deductivo. Es decir, siempre que trabajamos con hipótesis, se espera que ustedes usen el método, el nivel teórico hipotético deductivo. Eso es importante. Pero hay otra cosa. Siempre que trabajamos con hipótesis, no podemos olvidar que tenemos que declarar dos variables. Cuando nosotros trabajamos con hipótesis, tenemos que declarar dos variables. Una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente es causa y la variable dependiente es efecto. Por tanto, si ustedes están trabajando con hipótesis, la manera más convincente para quien va a recibir la investigación y la va a evaluar es que ustedes trabajen con hipótesis bivariadas, las llamadas hipótesis bivariadas. Es más fácil trabajar con la hipótesis bivariada, es decir, es aquella hipótesis donde tiene dos partes, una parte del sí y una parte del entonces. La parte del sí es la causa y la parte del entonces es el efecto. Si presento esto, entonces logro esto. Entonces pongo la parte del sí que se corresponde con el resultado que ustedes van a ver. Si presento o si propongo una estrategia, no sé, metodológica para esto, para aquello, entonces voy a lograr la elevación de la calidad del resultado. ¿Se dan cuenta? Es decir,
ustedes pueden encontrar en todas las informaciones que nosotros les dejamos a ustedes por escrito, en los videos, en las diapositivas, la parte de la hipótesis. La parte de la hipótesis va unida, reitero, con el método hipotético deductivo y va unido con declarar una variable independiente y una variable dependiente. Ajá. Vean ustedes en los ejemplos que le hemos presentado cómo la variable independiente la maneja el investigador, la elabora incluso el investigador, y la variable dependiente es lo que sucede cuando el investigador incorpora en la práctica esta variable. La transformación que produce la introducción del resultado en la práctica es la variable dependiente. Una cosa depende de la otra. La parte del si es causa es variable independiente, la parte del entonces es efecto, es variable dependiente. En este sentido, ¿por qué lo digo? Porque algunos trabajaron la hipótesis y se olvidaron de poner la variable independiente y la variable dependiente. Siempre que hay hipótesis, tiene que declararse estas dos variables, la independiente y la dependiente. Y tiene que trabajarse con el método hipotético deductivo. Son cosas que están establecidas así. Van a revisarlo de esta manera y si ustedes miran, le van a hacer el señalamiento. Entonces, en ese sentido, reitero, hipótesis, preferiblemente la bivariada, donde evidentemente, muy claramente está la variable independiente y la variable dependiente. Y al mismo tiempo, cuando trabajen con hipótesis que declaran las variables, ya tenían que haber declarado con anterioridad el empleo del método del nivel teórico hipotético deductivo. Estas ideas ustedes pueden revisarlas en todo lo que hemos analizado, en todo lo que hemos presentado a lo largo del curso, y se van a dar cuenta que estas cosas las hemos manejado, pero que realmente son tantas cosas las que hemos dicho que evidentemente se olvidan algunas, se confunden otras. Es absolutamente normal, es totalmente normal que cuando entramos en estos procesos, en estos análisis que tienen tantas cosas, aunque vamos entendiendo, son tantas cosas que cuando nos enfrentamos a elaborar el diseño, a trabajar la investigación, algunas cuestiones, con quizás falta de experiencia, se nos van quedando atrás. Ahora, profe, tengo una duda. Más o menos usted nos da a entender que en el título debemos dar una alusión del resultado que vamos a obtener. Más o menos yo me planteo algo como esto. Problemas de aprendizaje en tercer año de la carrera de medicina San Francisco Javier. Y podría yo agregar estrategias o protocolos sobre problemas de aprendizaje, o sea, sería el complemento que me guiaría al resultado final. Esa es la idea que queremos expresar. Es decir, que se tenga desde el inicio del proceso investigativo una idea lo más clara que resulte posible del resultado. O sea, ¿cómo yo voy a resolver el resultado? ¿Lo voy a resolver con una estrategia? Puede ser con una estrategia de intervención en un determinado aspecto de la realidad profesional donde trabajo. Puede ser una estrategia de intervención. Ya ese es el resultado. Al final, ¿qué yo entrego? Una estrategia de intervención. ¿Para qué? Para transformar ese estado actual a un estado deseado. O puede ser un protocolo, o puede ser un programa, si estoy trabajando en un curso universitario y yo quiero establecer un programa, o puede ser una estrategia de capacitación. Puede ser una estrategia de capacitación. Me doy cuenta que algunos profesionales en la industria donde trabajo o en la universidad donde trabajo no están suficientemente capacitados en algo. Y entonces yo puedo presentar un programa de capacitación o puedo presentar una estrategia de capacitación y todos estos son resultados. Pero cuando yo tengo esta visión clara, yo después tengo que ir a elaborar ese programa o ir a elaborar esa estrategia y tengo que conocer qué características tiene el programa y qué características tiene la estrategia. Por eso es que tenemos que tener claro el resultado ya desde el inicio del proceso investigativo. Cuando nosotros decimos en un título está el qué, el para qué, el con quién y el dónde, el qué es el resultado. ¿Qué voy a entregar?
¿Qué voy a elaborar para transformar el contexto investigativo? Ese qué es el resultado. Y ya les digo, puede ser, no sé, hasta una concepción en una investigación teórica. Yo puedo trabajar investigativamente sobre una concepción que voy a aportar y entonces esa concepción es el resultado. Ya les he dicho, muchos resultados. Ustedes ya creo que comenzaron ya con el doctor Escribano a trabajar esto del resultado y tienen que prestar mucha atención porque hacia eso se dirigen. Esa va a ser la herramienta de transformación y tienen que tenerla desde, porque no podemos, si nosotros no ponemos el resultado desde el título, rápidamente lo vamos a buscar en el objetivo. Y si no está en el título y no está en el objetivo, la evidencia que se da es que el investigador no tiene claro metodológicamente cuál es el camino que tiene que seguir y está abandonando algo esencial de su proceso investigativo. Eso que usted ha planteado, esa idea precisamente es la que queremos dar. Precisamente es esa la idea que queremos dar. Ahora, podemos seguir, si ustedes lo permiten, podemos seguir diciendo algunas de estas ideas principales. Por ejemplo, en un proceso científico hay que evitar los sinónimos. Hay que evitar los sinónimos. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo un término y trabajo sobre un término, yo debo reiterar ese término. Por ejemplo, ¿qué pude ver en concreto? Y eso sucede muchísimo. Yo creo que durante muchísimos años hemos estado viendo eso. Que ustedes están trabajando en una universidad, digamos que ustedes sean profesores, déjenme un momentico, con permiso, conectar, porque estaba completamente, digamos, cargada la computadora y en un periodo de tiempo corto, ahora me está diciendo que tenemos que correr a ponerla a cargar. De manera que, permítanme un momento, enseguida estoy con ustedes para ir a conectar la máquina. Muy bien, continuamos. ¿A qué me refería? Por ejemplo, si usted trabaja en una universidad o en una institución docente, no tiene que ser universitaria, está haciendo una investigación, entonces a veces habla del alumno y otras veces del estudiante. No debe ser. Si usted lo llama estudiante, es estudiante siempre. Y si usted llama alumno, porque se crea una confusión. Está utilizando dos términos para referirse a lo mismo. Y eso, desde el punto de vista de la ciencia, es inconsecuente. Si yo empleo un término en la investigación, yo siempre voy a utilizar ese mismo término. Y no voy a poner un sinónimo con respecto a ese término porque se va disociando la investigación. Empieza a no comprenderse lo que se está haciendo. Y esto básicamente lo vi con estudiantes y con alumnos en una misma investigación. A veces usted lo llama estudiante y a veces lo llama alumno. En algunos países, los alumnos son los de la educación inicial. En algunos países funciona así. O sea, en la educación inicial, ese sujeto cognoscente se le denomina alumno. Y ya en la educación secundaria y en la educación universitaria se le denomina estudiante. En algunos lugares. Hay lugares donde se dice indistintamente alumno y se dice estudiante. Pero en su investigación, si usted utiliza estudiante, siempre estudiante. Y si utiliza alumno, siempre alumno. No es bueno, no es aconsejable y sobre todo muy criticable que usted utilice un término y después usted vaya cambiando ese término porque se empieza a desviar el proceso investigativo y entonces empieza a no comprenderse ese proceso. Además, la ciencia dice que tiene que ser, toda ciencia tiene un nivel de exactitud, un nivel de precisión y nosotros no podemos utilizar diferentes términos para referirnos a lo mismo porque lo que hacemos es
buscar inconsecuencias y que no nos comprendan y que al mismo tiempo finalmente nos critiquen. Ahí vemos algo, piensen en esto que le estoy diciendo, el ejemplo que se ve en este caso es usar indistintamente alumnos y estudiantes. ¿Qué pasa? Que muchas veces otro de los problemas que es muy común, continuamente lo estamos viendo, no en el caso de ustedes, en todos los casos, es la problemática de la población y la muestra. Ajá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Con relación a lo que estuvimos revisando, es cierto que al inicio del proceso investigativo muchas veces nosotros no tenemos claridad con qué población y con qué muestra vamos a trabajar. Estamos proyectando desde un inicio la investigación. Para conocer bien población y muestra tendríamos que ir quizás al contexto investigativo, saber cuántos ingenieros hay en una industria, cuántos dirigentes hay de esos ingenieros en esa industria, o si es en una universidad, cuántos directivos académicos podrían relacionarse con nuestro trabajo, con cuántos docentes vamos a trabajar o con cuántos estudiantes. Es decir, muchas veces en los inicios, cuando vamos a hacer el diseño, no tenemos claridad en la población y la muestra. Pero lo cierto es que no se puede decir, la población son los docentes de primer año de la carrera de ingeniería. Si usted dice, la población son todos los docentes de primer año de la carrera de ingeniería civil, todos, pero ¿cuántos? Eso hay que precisarlo. ¿Cuántos son? No es decir todos, porque usted sabrá cuántos son todos, pero otra persona no sabe cuál es el nivel, cuál es el número que se asocia a ese término. Hay que establecer precisión. La población es de tantos ingenieros y la muestra es de tantos ingenieros. Es decir, que cuando yo declaro población, declaro muestra, y en ambos casos tengo que declararlo numéricamente. No se puede quedar eso tan abierto de que voy a trabajar con los profesores de matemáticas de la universidad, porque usted no está diciendo con cuántos profesores va a trabajar, y a la hora de aplicar una encuesta hay que saber a cuántos usted le aplica, a cuántos profesores le aplica la encuesta, cuántos profesores hay, a cuántos se la aplica. Es decir, que población y muestra requieren números precisos, requiere una cuantificación. Para cada población hay una muestra. Y eso también es algo que tenemos. Para cada población hay una muestra. Si yo voy a trabajar con directivos académicos, yo tengo que saber cuántos directivos académicos hay, que es la población, y con cuántos directivos académicos voy a trabajar, que sería la muestra. Implica que yo dé un número poblacional y un número muestreal. Ajá. Si yo voy a trabajar con docentes, ¿cuántos docentes hay? La población, y con cuántos voy a trabajar, la muestra. Si voy a trabajar con estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay? La población, y con cuántos estudiantes voy a trabajar con los instrumentos investigativos, que sería la muestra. Es decir, si voy a trabajar con directivos, con docentes y estudiantes, habría una población y una muestra para directivos, una población y una muestra para docentes, y una población y una muestra para estudiantes. Y no decir, la población es directivo, académico, docente y estudiante. Y la muestra son 25 estudiantes. Ya estoy declarando poblaciones que no he declarado cuál es la muestra. Por tanto, con quienes yo trabajo, en este caso me estaría indicando que hay un todo y una parte del todo. Por tanto, con cada una unidad de estudio que yo trabaje, habrá una población y una muestra. Y yo tengo que precisar cuántos son, cuántos integran la población y cuántos integran la muestra. Eso no se puede quedar en el plano general. Claro está, reitero, muchas veces ustedes al inicio no saben porque tienen que ir a la universidad o tienen que ir a la industria, tienen que hacer el análisis, bueno, reunirse, no sé, con el decano, con un jefe de carrera, cuántos son los profesores de matemáticas, y eso se va haciendo en el proceso investigativo. Muchas veces cuando estamos haciendo el diseño no tenemos claridad de eso, pero sí tenemos que saber metodológicamente que tenemos que declarar con precisión la población y la muestra.
Y hablo solo de población y muestra porque aquí nos indican trabajar con población y muestra. Porque yo explicaba a lo largo del módulo que también se puede trabajar con unidades de análisis. Con unidades de análisis, pero es un problema. Yo hoy me he pasado casi todo el día, porque el día 29 de este mes se defiende en mi país una tesis de la cual yo soy el tutor. Y cada vez que uno habla de unidades de análisis, por ejemplo, entre personas que no son matemáticos o estadísticos, todo el mundo encuentra muy extraño eso. Y yo he tenido que hacer una explicación hoy gigantesca, mandarla para allá, y para que esa persona sepa cómo va a defender eso, porque yo no voy a estar ahí. Además, aunque yo esté, yo no puedo dar ningún elemento. Tiene que ser la persona que se defiende la que verdaderamente se defiende. Pero cada vez que hablamos de unidades de análisis, todo el mundo encuentra muy extraño porque se han acostumbrado a trabajar con población y muestra, incluso cuando las investigaciones están numeralizadamente muy pobres. Por ejemplo, cuando son más investigaciones cercanas a los estudios de caso, que trabajamos, digamos, con 2 directivos, con 4 docentes y con 50 estudiantes. Ya si trabaja con 2 directivos, no puedo hablar de población y muestra. Tendría que decir que la población es 2 y la muestra es 1. Si usted puede trabajar con los 2. Y cuando trabaja con 4 docentes va a decir la población es 4 y la muestra es 2. Si usted puede trabajar con los 4. Y en este caso, en que el número de individuos que integran el proceso investigativo son números limitados, esto se acerca más a lo que es un estudio de caso que a lo que es una macroinvestigación. Entonces, se aviene más el empleo de unidades de análisis. Y usted dice, hay 2 directivos, yo voy a trabajar con los 2 directivos. Hay 4 docentes, voy a trabajar con 4 docentes. Hay 50 estudiantes, voy a trabajar con los 50 estudiantes. Y no tengo que trabajar con población y muestra. Trabajo con unidades de análisis. Esto me da la ventaja que yo no tengo que trabajar con estadística inferencial. Porque la estadística inferencial es aquella que me permite inferir que lo que se cumple en la muestra se cumple en la población. Pues bien, ¿qué es lo que pasa en el mundo? En todas partes que hablan de población y muestra, jamás hablan de estadística inferencial, y entonces el investigador dice que lo que se cumple en la muestra se cumple en la población, y eso científicamente no está justificado, porque para justificarlo hay que utilizar herramientas de la estadística inferencial. Todas estas cosas son complicadas, quizás las diga con tanta facilidad porque hace tantos años que estoy hablando todos los días de esto, todos los días de esto. Entonces ya uno lo ve como una cosa muy natural, pero no es así. Ya hay muchas dudas con respecto a eso, y por eso tuve que estar tanto tiempo hoy haciendo un análisis de por qué en una investigación se trabajaba con unidades de análisis y no con población y muestra, porque hasta los doctores preguntan qué cosa es esto, por qué aquí se trabaja con esto tan raro, hasta doctores que ya llevan años de experiencia. Con esto quiero decir que todas estas cosas son difíciles, todas estas cosas requieren mucho estudio. No es solo que lo comprendamos, es que tenemos que relacionarnos sistemáticamente con estas cosas, tenemos que tener la experiencia investigativa. Pero lo concreto de esto que estoy diciendo es que muchas veces hablan de población y muestra en sentido general. Y hace falta precisar, hace falta cuantificar, hace falta especificar. Y también hace falta comprender que siempre que hay una población tiene que haber una muestra. ¿Ah? Siempre que hay una población, tiene que haber una muestra. Si hay una población de docentes, hay una muestra de docentes. Si hay una población de estudiantes, hay una muestra de estudiantes. Si hay una población de padres de los estudiantes, hay una muestra de padres de los estudiantes. No se puede quedar eso, digamos, cojo. Tiene que tener esta visión integral. Profe, una consulta. En mi caso, por ejemplo, yo quisiera realizar un trabajo de investigación de tipo prospectivo. Ahora, yo no tengo población y muestra. Para el trabajo de investigación, en vez de población y muestra, como título debería ir unidades de análisis, pienso, ¿no? Y ya suprimir el título de población y muestra. ¿Es esto correcto, tal vez, profe? Eso es lo que es correcto. Es decir, en el momento en que usted va a declarar, porque la población y la muestra, así como las unidades de análisis, son
aquellos grupos donde yo voy a aplicar mis instrumentos investigativos. Por ejemplo, si yo tengo una guía de entrevista, un cuestionario de entrevista, ese cuestionario de entrevista se lo tengo que aplicar a alguien. Y cuando yo estoy hablando de alguien a quien yo le aplico el cuestionario de la entrevista, ahí yo tengo una población y una muestra. La población es el total de la gente que puedo investigar y la muestra aquellos que voy a investigar. Ajá. Por tanto, población y muestra, unidades de análisis, tiene que ver con el lugar, con a quién yo me dirijo para aplicar los instrumentos investigativos. Voy a hacer una encuesta. La encuesta se la tengo que aplicar aquí. Ahí está, o la población y la muestra o las unidades de análisis. Voy a hacer una entrevista. La entrevista se la tengo que aplicar a alguien. Ahí está, la población y muestra o las unidades de análisis. Voy a hacer una observación de un proceso determinado. Por tanto, yo tengo que observar ese proceso. Si son clases en la universidad, pues entonces yo voy a observar el proceso que dirigen los docentes. Y ahí está la población y la muestra de docentes. Es decir, que la población y muestra en las unidades de análisis tienen que ver con aquellos grupos de estudio donde yo voy a aplicar los instrumentos investigativos, las encuestas, las entrevistas, donde voy a hacer las observaciones, etcétera, los tests, etcétera. ¿Se dan cuenta? Por tanto, en el momento del diseño metodológico, yo tengo que aclarar qué métodos utilizo y con qué población y con qué muestras trabajo. O de lo contrario, con qué unidades de análisis trabajo. ¿Se entiende? ¿Se entiende ahora? Ya, yo creo que hay que revisar todo esto que hemos ido analizando, porque son tantas cosas que requieren que esto se profundice, que esto ustedes tengan contacto sistemático con todo, porque se olviden todas estas cosas con mucha facilidad. Otra cosa es... Perdón, dígame, doctor, algo que me sí, queda ahí como flotando. Para el tema de la presentación del trabajo final que nosotros vayamos a hacer para el diplomado, como requisito nos dice que sí o sí vamos a tener que colocar lo que es la hipótesis, como un requisito de las condiciones de la monografía que nos están pidiendo. sí. Asimismo, como requisito, no entraría lo de unidades de análisis, sino tendríamos Claro. que utilizar población y muestra y ver la manera de que esa unidad de análisis se traduzca en una población y muestra. Perfecto. Miren, yo se lo decía al inicio. Nos están indicando que trabajemos con hipótesis. Hay que trabajar con hipótesis. Si hay que trabajar con hipótesis, hay que declarar el método hipotético deductivo y hay que declarar la variable independiente y la variable dependiente. Eso ya. Ahora, también nos están indicando que trabajemos con población y muestra. Por tanto, tenemos que ver cuál es el todo y cuál es la parte. Pudiera ser que usted está trabajando en un contexto donde no hay muchas personas con las que usted tenga que trabajar para aplicar estos instrumentos. Entonces, a veces, si usted está trabajando, digamos, en una clínica y está trabajando el control de una enfermedad y digamos que en esa clínica trabajan 4 médicos que son los que tienen que ver con la enfermedad, lo que generalmente se dice que la población es 4 médicos y la muestra también es 4 médicos y que la muestra coincide con la población. Eso no está del todo bien desde el punto de vista estadístico, pero se acepta. Porque usted, ahí donde tendría que trabajar con unidades de análisis, porque son tan pocos que usted dice, las unidades de análisis son los 4 médicos. Okay. Ajá, y yo voy a tener un resultado válido para los 4 médicos. Pero si usted no puede poner las unidades de análisis porque le están indicando que no, usted va a decir que la población con la que usted trabajó son los 4 médicos. Y a esos 4 médicos le aplicó los instrumentos. ¿Se da cuenta? Sí, sí. ¿Ya? Muchas ¿Ya? gracias. No, seguimos. Para que ustedes vean cómo a veces que nos obligan a hacer las cosas, nos están obligando a su vez a que hagamos cosas mal hechas. Ajá. Porque verdaderamente lo correcto debía ser que el investigador, por lo menos en este aspecto de la población y la muestra o las unidades de análisis, porque nunca ustedes van a hacer una investigación en un lugar donde hayan, no sé, 200 médicos, donde hayan 400 docentes, nunca van a ir. Ustedes van a hacer esta investigación en un contexto más cercano a ustedes, donde no hay tantas personas, pero tienen que manejar esto de población y muestra, es decir, que la población es 4 docentes y van a trabajar con los 4 docentes. ¿Se dan cuenta? Entonces no nombran para nada, para que no los regañen
las unidades de análisis. Pero estoy hablando de esto para que ustedes entiendan cómo funciona más allá de lo que tenemos que hacer por obligatoriedad. Ahora bien, ¿qué pasa? También nos dicen que tenemos que trabajar con un objetivo general y con objetivos específicos. También. O sea, nos están orientando que trabajemos con objetivos específicos. Y entonces nos dicen, es un objetivo general y un grupo de objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos? En dependencia de los momentos de investigación que tengamos. Si nosotros vamos a hacer una investigación que tiene 3 momentos, el momento diagnóstico, el momento teórico y el momento de resultado, de propuesta de resultados, bueno, pues entonces es mucho más lógico utilizar 3 objetivos específicos. Uno dirigido al diagnóstico, uno dirigido a lo teórico y el otro dirigido al resultado. Es decir, a la pregunta, ¿cuántos objetivos específicos? Le sigue la misma pregunta, ¿cuántos momentos de investigación? 2 momentos de investigación, 2 objetivos específicos. 3 momentos de investigación, 3 objetivos específicos. 4 momentos de investigación, 4 objetivos específicos. Es lo más lógico, lo que mejor se entiende, lo que es más coherente, digamos, utilizar tantos momentos de investigación. Eso nos está diciendo cuántos objetivos específicos. Cada objetivo específico dirigido a cada momento de investigación en el orden que tienen lugar esos momentos. Si el orden es diagnóstico, teoría y propuesta de resultados, los objetivos específicos estarían dirigidos al diagnóstico, a la teoría y a la presentación de resultados. ¿Se dan cuenta? Ahora, en este sentido, ¿qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque está planteado metodológicamente y es muy lógico que cuando usted trabaja con objetivos específicos, no tiene que trabajar con tareas de investigación. Porque los objetivos se van sectorizando como tareas. Por tanto, sería como una reiteración. Y lo que tiene que quedar en la mente de ustedes es, si yo trabajo con un objetivo general y con objetivos específicos, ya yo no tengo que trabajar con tareas de investigación. No puedo poner, no es adecuado, no es necesario, que es lo más importante, no es necesario que yo declare objetivos específicos y declare tareas de investigación. La diferencia va a estar en que el objetivo específico va a comenzar con un verbo en infinitivo y la tarea va a ser lo mismo, pero no van a poner el verbo en infinitivo. Por tanto, la idea es la siguiente y debe quedar en la mente de ustedes. No trabajar con tareas de investigación porque ya voy a trabajar con objetivos específicos. Eso no se reitera. ¿Se dan cuenta? Miren cuántas cosas hemos dicho. Demasiadas. Ya. Y lo otro, para hablar de las regularidades, es el empleo de las siglas. Hay que tener mucho cuidado con el empleo de las siglas. Porque imagínense ustedes, una sigla en un título. Por ejemplo, si yo le dijera a ustedes, estrategia para el trabajo del EJT en poblaciones urbanas, ustedes rápidamente van a decir, ¿qué cosa es eso de EJT? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las siglas no se deben de usar jamás en los componentes del diseño de investigación. O sea, ¿cuáles son los componentes? El título, el problema, el objeto de investigación, el campo de acción, el objetivo general, los objetivos específicos, la hipótesis, la variable independiente, la variable dependiente, los métodos de investigación, la población y la muestra. En estas cosas no se ponen siglas, porque una tesis que uno hace es una tesis que está abierta internacionalmente. O sea, nosotros no hacemos una tesis para que la vean los que trabajan con nosotros. O sea, la tesis cuando ya está terminada, la investigación cuando está terminada, se proyecta internacionalmente. Imagínense ustedes que hay por allá en los títulos de las investigaciones, una que yo hice puse EJT o CDR
o CPT, nadie sabe qué cosa es eso. Se acepta que se usen siglas en los componentes del diseño de investigación cuando las siglas son internacionalmente reconocidas. Por ejemplo, VIH es una cosa que se sabe en todas partes del mundo, que es el virus de inmunodeficiencia humana. Hay algunas siglas, o TIC, TIC, Tecnología de la Información y la Comunicación. Esas son siglas que se están poniendo en los componentes del diseño porque tienen un amplio nivel de aceptación. Pero lo más correcto es poner tecnología de la información y comunicación. Cuando usted en el texto de la tesis ponga tecnología de información y comunicación y ponga TIC, bueno, ya a partir de ahí usted empieza a usar TIC en el texto. Pero no en los componentes, aunque reitero, algunas siglas se aceptan. Vienen a mi mente ahora VIH porque tienen un reconocimiento internacional. Las TIC también tienen un reconocimiento internacional. Pero algunas siglas que tengan que ver con trabajos de ustedes, con contextos localizados de ustedes, no las pueden poner porque muchas veces en el banco de datos de las investigaciones, ese banco de datos se utiliza para llevar las investigaciones al banco de datos el título. Y si usted pone UJC, CDR, EJT, cuando alguien lee el título no sabe qué cosa usted está haciendo, porque esas son siglas de localizaciones determinadas, no son siglas reconocidas internacionalmente. Por tanto, ¿qué nos dice la metodología de la investigación? Que las siglas no deben de aparecer en los componentes del diseño teórico metodológico de la investigación, salvo aquellas que sean ampliamente conocidas y reconocidas. Ajá. Y que con las siglas lo que hacemos es, en el texto del trabajo científico que vamos desarrollando, ponemos el nombre completo, entre paréntesis la sigla, y después ya yo continúo usando en el texto la sigla. Esa es la idea en este sentido. Voy a hablar aquí de una cosa que no, ahora me doy cuenta, Frank, no he hablado de esto nunca en Bolivia. Siempre tengo la intención de hablarlo. Es el problema de las mayúsculas. El uso de las mayúsculas. He hablado de esto, aquí en Bolivia no, porque a veces digo, caramba, me da un poco de pena hablarlo. Pero ¿qué pasa con los latinoamericanos? Tenemos, voy a usar una palabra no muy académica, tremendo relajo con las siglas. Tremendo relajo con las siglas. Hay un idioma que tiene una serie de reglas, que tiene una serie de peculiaridades. Entonces, ¿qué hacen los latinoamericanos? Cuando quieren poner algo importante, le ponen con mayúscula. Eso no está avalado por ningún sustento idiomático. Con letra inicial mayúscula va el nombre de una institución, el nombre propio de una persona. Pero yo no puedo poner cuando a mí me dé la gana mayúscula para decir que esto es más importante y lo pongo con mayúscula. Y a veces lo peor, una vez lo pongo con mayúscula y 4 párrafos más abajo lo pongo con minúscula y después por allá con mayúscula y vuelve a aparecer esto que le dije con estudiantes y alumnos. Es decir, no puede haber un uso abusivo de las mayúsculas, porque la mayúscula no es cuando yo quiero usarla, es cuando se requiere que se use. Es una institución va con letras iniciales mayúsculas. Es el nombre de un científico con letra inicial mayúscula, pero no cualquier palabra que yo pongo con mayúscula porque me parece importante resaltarla. Eso también es algo en lo cual tenemos que meditar. En las investigaciones científicas hay, en sentido general, un abusivo uso de mayúsculas innecesariamente y que no responden a reglas gramaticales de ninguna naturaleza. Yo a veces le digo a los que yo estoy trabajando con ellos, ¿y por qué tú pusiste esto con mayúsculas? No me saben ni decir, ¿por qué? No, eso no va con mayúsculas. No va con mayúsculas. Y a veces ponen hasta mayúsculas sostenidas, como para que la gente mire más para ahí. Eso no es algo que realmente esté avalado por una metodología, por una fundamentación científica del idioma. Del lenguaje inclusivo no voy a hablar. Imagínense usted una tesis donde usted ponga los, las, y ellas, ellos, los gordos y las gordas, los flacos y las flacas, se acaba la tesis y usted pierde la visión de lo que está trabajando. De esto no voy a hablar,
se me ocurrió una vez hablar de esto en Venezuela y lo que me busqué fue muy grande. Me cayeron arriba y le dije, bueno, caballero, yo le voy a dar mi opinión, pero si ustedes quieren, consulten a la Real Academia de la Lengua Española, porque cuando vi lo que me cayó arriba, los metí para la Real Academia de la Lengua Española. Y como a la semana vino la persona que movió toda esa revolución contra mí, me dijo, profesor, usted tiene razón. Nos respondieron de la Real Academia de la Lengua Española que el idioma tiene una economía, que usted tiene que hablar de una forma directa con el contenido de las expresiones. Y que si usted se pone con los y las, ellos, los niños y las niñas, los viejos y las viejas, si usted se pone con eso, se pierde la economía del idioma. Y como quizás ustedes hayan visto muchas veces, porque hay muchos análisis de este tipo, el plural que aparece aparentemente en masculino es inclusivo. En las normas del idioma es inclusivo. Cuando yo digo los hombres, yo me estoy refiriendo genéricamente al género homo. Todos somos homo sapiens, no importa que usted sea mujer o que yo sea hombre, somos homo, somos hombres porque pertenecemos al género homo. O cuando decimos los profesores, estamos utilizando un plural inclusivo. Pero si nosotros diciendo los profesores y las profesoras resolvieran el problema que hay con el maltrato a la mujer, bueno, haríamos el esfuerzo y estaríamos diciendo todo el tiempo profesores y profesoras, pero de todas maneras, diciendo profesoras y profesoras, el problema real no lo vamos a resolver. Por tanto, nos estamos apartando de las características que están establecidas científicamente en el idioma con un lenguaje inclusivo que es más dirigido a lo que podría ser una visión ideológica. Es como llevar el feminismo, que es una ideología, al idioma. Por tanto, en las tesis generalmente no se acepta este lenguaje inclusivo. Ustedes no me van a hacer como los venezolanos, no se acepta el lenguaje inclusivo porque desvía la atención, desvía la dirección concreta de la investigación y mucho menos ese poner cuando a uno se le ocurre una mayúscula que no tiene justificación y no tiene sentido. Estas son las cosas que básicamente habíamos visto de este análisis que hicimos. Yo creo que todo el mundo está bien orientado, que todo el mundo sabe, que todo el mundo ha captado la información que hemos querido transmitir a todos ustedes. Me parece importante este análisis que hemos hecho. Hay una serie de regulaciones desde el punto de vista científico de lo que es el texto científico. No tenemos tiempo de estudiar textos científicos porque eso sería un módulo aparte o una conferencia, pero cuando se acabe todo esto el coronavirus tenemos que reunirnos para hablar de muchas cosas que no hemos tenido la posibilidad de hablar, como lo que es el texto científico propiamente. Son cuestiones que merece la pena llamar la atención hacia eso, que hay muchas cosas interesantes, pero que bueno, será en otro momento cuando podamos vernos, quizás personalmente, aunque esto es muy cómodo desde el lugar donde uno vive. Yo estoy sentado en la cama donde duermo, muy cómodo, pero el intercambio tiene características muy particulares. Ver los gestos, porque cuando uno dice algo y la gente no está muy de acuerdo, uno se da cuenta enseguida. Empiezan las muecas raras, empiezan los ojos virados en blanco. Y entonces ese contacto directo, ese leer el lenguaje de las emociones es un poco difícil aquí. Por ejemplo, yo estoy viendo a Georgette por aquí y la veo como muy lejos, no sé, pero si cerca yo me doy cuenta cuando ella está, que no entiende algo que yo digo o no está de acuerdo. Ese lenguaje de las emociones aquí no se ve tanto, ¿no? Sobre todo cuando uno no ve tan bien. Pero muchas veces el intercambio personal en algún momento es importante que se produzca. Aunque nos ha ido muy bien así, en algún momento tenemos que vernos para conversar de estas cosas. Le voy a dar la palabra a Frank para que dirija cualquier tipo de debate, cualquier tipo de discusión. Bueno, adelante. Yo, primero que todo, agradecerle las reflexiones que nos ha realizado. Yo he estado, según usted iba explicando, yo de hecho estaba consultando las orientaciones que usted daba
por el módulo que están ellos. Y bueno, yo consultaba, tenía aquí el libro que hemos escrito consultando muchas cosas, porque siempre es bueno consultarlo. Y yo quiero precisar algunas cuestiones porque, bueno, sabes que en este momento también estoy revisando 86 trabajos, estoy revisando. Y en 86 trabajos empiezas a encontrar muchas regularidades que sin pretender volver a repetir lo que yo no podría decir en palabras del doctor Soto por toda su experiencia, por todo su conocimiento, sí pienso que es importante que... Ya me está diciendo viejo. No, te estoy diciendo que eres un profesional de muchos años de experiencia. No, es jugando. Y que yo sé que hay cosas, porque cuando fui tu alumno y estaba en el lugar que están ellos hoy, no importa, quizás aquella edad, en aquel momento yo tenía 22, 23, no sé, 23, 24 años cuando fui alumno de usted que nos daba investigación en la parte del programa doctoral. Yo no entendía nada, yo realmente no entendía nada. Y pasaron y tenía 34 años y mucho menos entendía nada y pasaron y como yo te decía, sé que hay muchos que se graduaron de doctores jóvenes y no entienden nada. Yo estoy de acuerdo con esto en el sentido de que yo lo que pienso que estas explicaciones y estas conversaciones son muy ricas. Porque ahora yo estoy revisando trabajo, por ejemplo, estoy revisando trabajo y me encuentro trabajos que todavía cuesta entender a un investigador que la tesis o la investigación, en la medida que sea más concreta, más precisa, entonces los resultados van a ser mejores. Recordamos que cuando estábamos en el programa doctoral, hubo alguien que quería hacer una tesis sobre un programa de estimulación neurocientífico para estudiantes de toda una carrera de sociología. Miren, para hacer esa investigación sería muy bueno como parte de un proyecto de un instituto de neurociencia, pero no para hacer una investigación como parte de una tesis. Entonces, cuando uno se acerca al investigador y le dice, no, pero mira, debes tomar un grado o debes tomar un año, debes tomar de ese año una asignatura, la persona que está haciendo la tesis como que te mira preocupada y dice, no, pero espérate, una sola asignatura y un solo año. No, eso es muy pequeñito para hacer una investigación. Y eso no tiene significado. Entonces, yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones. Lógicamente, que más allá de lo que ha enfatizado el profesor, de que ustedes van a terminar con un trabajo, una monografía, cuando este diplomado se pensó como parte de los años que ya se lleva, pero también como parte de la inclusión nuestra, era que, es decir, las personas que formaran parte salieran más que con un título, más que con una monografía defendida, con opiniones críticas en torno a la investigación científica educacional. Entonces, yo creo que son aspectos a tener en una concepción crítica. Una investigación no debe abarcar, por ejemplo, todo un año de una carrera. Es decir, ¿por qué? Porque cada asignatura es diferente, tiene objetivos diferentes, tiene habilidades diferentes, pongamos, o una investigación para toda la carrera. Es decir, son investigaciones macro que verdaderamente después es muy difícil, como decía el doctor, sistematizar el tema de los resultados. Muy importante, Frank, muy importante de esto que has hablado, con permiso y perdonen la interrupción. Dos cosas principales. Primero, lo que yo voy a investigar tiene que estar al alcance de mi mano. Porque cuando hablaba de una investigación de neurociencia, creo que se produjo una discusión como preguntándole a aquella persona si él tenía un laboratorio para poder hacer investigaciones neurocientíficas. Es como que yo quisiera estudiar los anillos de Saturno, la composición química de los anillos de Saturno.
¿Cómo yo voy a estudiar aquí en La Paz, aquí en donde yo vivo, los anillos de Saturno? Bueno, si yo trabajara en la NASA, que es una organización de investigación aeronáutica y del espacio con todos los recursos, bueno, yo puedo investigar si es que soy especialista, si soy químico, si soy astrónomo, los anillos de Saturno, pero yo no me puedo poner a investigar los anillos de Saturno desde un lugar donde yo no cuento con los recursos para eso. O sea, que quizás el ejemplo sea un poco, digamos, duro para poder comprender. ¿Por qué? Porque para yo investigar algo tengo que tener objetivamente las herramientas para hacer la investigación. Eso es lo segundo. Y lo otro es, porque ahora recuerdo algunas investigaciones que a lo largo de los años hemos visto, por ejemplo, una investigación donde se propone una estrategia para estudiantes, para alumnos en este caso, de la educación inicial. Entonces se está hablando de una estrategia para alumnos de la educación inicial. Sí, pero la educación inicial, por ejemplo, en mi país tiene primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado y sexto grado. Si yo voy a hacer una estrategia para la educación inicial, yo no puedo perder de vista que el alumno de primer grado no sabe leer y el de sexto grado ya domina una serie de recursos. El nivel intelectual desde primero es diferente al de tercero y el de tercero es diferente al de sexto grado. Por tanto, cuando yo me propongo demasiado, es imposible, por las acciones de la estrategia no pueden ser las mismas para primer grado que para sexto grado, porque el nivel de desarrollo intelectual es diferente, el nivel de desarrollo psicológico es diferente. O sea que cuando yo uno muchos grados, se me complica todo. Yo quizás pudiera decir, voy a hacer un estudio y un grado terminal. Por ejemplo, la educación inicial en mi país tiene el sexto grado como grado terminal. Y yo digo, voy a estudiar el sexto grado porque es un grado terminal. Yo puedo hacer un estudio de lo que ese muchacho ha logrado, digamos, alcanzar a lo largo de toda la educación primaria, pero me centro en el sexto grado. O voy a estudiar la lectura en el primer grado. Pero si yo voy a hacer una estrategia o una metodología para primero, para segundo, para tercero, para cuarto, para quinto y para sexto, eso es prácticamente imposible porque ahí hay niveles de desarrollo en cada grado diferente, nivel de por desarrollo, digamos, psicológico, desarrollo intelectual, desarrollo cultural, y me es muy difícil. Es preferible cerrar el proceso investigativo, centrarlo, porque cuando yo trabajo con un grado, yo puedo establecer todas las orientaciones, establecer todos los análisis, porque es para un grado. Pero cuando yo no puedo hacer un estudio, digamos, de matemática en una carrera donde los estudiantes están recibiendo matemática, porque cuando van a física utilizan la matemática, cuando van a la propia matemática trabajan matemática, cuando hacen diferentes trabajos fuera de la universidad emplean. Entonces ya me complico demasiado. El objeto de investigación se hace muy amplio, muy multifactorial, y a la hora de yo dar recomendaciones, tengo que dar recomendaciones para esto, para aquello, para aquello, para aquello, para aquello. Entonces, la complicación es manifiesta. Mientras más cerremos el proceso investigativo, mucho mejor podemos producir las transformaciones. Ya, adelante, Frank. Usted tocó un tema ahí muy interesante, y es la claridad que tiene que tener un investigador a la hora de precisar qué va a estudiar, es decir, el objeto de investigación. Y usted decía que puede estudiarse el grado que culmina un ciclo de formación, por ejemplo, que estamos hablando sexto grado, sí, pero retomando la idea, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué objeto vamos a estudiar? Puede ser que estudiemos, por ejemplo, el nivel de desarrollo emocional, o puede ser que estudiemos el nivel de desarrollo de pensamiento crítico, pero fíjense que son cosas muy concretas que se va a estudiar en el sexto grado. Entonces, digo esto porque veo que hay una tendencia a querer maximizar, a querer poner dentro de un problema de investigación aspectos muy amplios que verdaderamente recuerden algo. La idea de formarse como investigador no es solo para vivir en La Paz, no es solo para vivir en Santa Cruz, no es solo para vivir en Bolivia. Es investigador para enfrentarse a problemas que se expresan
en una realidad social y donde usted como sujeto investigador se relaciona con un objeto de investigación. Eso es muy importante. Otra recomendación y que forma parte de lo que está en el capítulo, de lo que está en el capítulo 7, y es el tema de, es decir, que la investigación que usted va a realizar, a ver, pretenda verdaderamente resolver un problema. Miren, lo que veo sistemáticamente que hay investigadores que están conformando un diseño de investigación y todavía no han comprendido que el resultado no puede formar parte del problema. Y te encuentras personas que ponen, por ejemplo, deficiencia, hay dificultades en la toma de muestra de sangre, o hay dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje y realizaremos una estrategia didáctica. Bueno, lo mismo en el contexto nuestro que en el contexto internacional, ante un tribunal o ante personas que hablen de investigación, eso sería un marcado error. Presentar el resultado de investigación, anteceder qué va a resolver el problema ya dentro del propio problema. Y eso es una cuestión que he visto muchísimo en los trabajos que estoy revisando. Otra cuestión que ahorita el doctor hacía mención es que una investigación puede tener diferentes momentos. Puede ser, y de hecho ustedes trabajaron ya con el doctor Escribano y él les presentó que hay diferentes tipos de investigación. Por ejemplo, la investigación diagnóstica es un tipo de es un resultado de investigación. Sí, pero imagínense que ustedes hagan esa investigación solo con revisión documental. O que esa investigación solo aplique un método de encuesta. Ahorita el profesor hablaba y mencionó varios métodos. Eso es algo que también estoy observando en los trabajos que estoy revisando, que aún se necesita tener un análisis lógico de un sistema de métodos a la hora de la investigación. Por ejemplo, otro aspecto que he visto es que plantean la investigación y no integran métodos de nivel teórico. Bueno, y si tu investigación tiene un capítulo teórico, ¿cómo la vas a hacer si no utilizas métodos de nivel teórico? Entonces, esas ideas son bien importantes que nosotros la tengamos en cuenta. Y fíjense que estamos hablando solo de este primer momento de diseño de investigación. Ya ustedes han transitado por la parte teórica, por la parte diagnóstica, ahora están en los resultados. Yo estaba, cuando el profesor hablaba de que si bien en la institución nos piden que haya objetivos generales, objetivos específicos, yo estaba revisando las 7 tesis que el profesor compartió para que ustedes consulten. En las 7 tesis, la gran mayoría de ellas trabajan con preguntas científicas y tareas de investigación. Y es muy importante que ustedes tengan esos criterios. En el libro se habla igual de este tema. ¿Por qué? Porque reitero, ustedes en cualquier momento pueden estar en cualquier lugar del mundo siendo investigadores, desempeñándose como investigadores. Y yo reitero, sería muy reducido que en un diplomado donde supuestamente yo pueda aprender a investigar o yo voy a desarrollar más habilidades como investigador, solo nos quedaríamos o solo pensáramos o solo viéramos, es decir, cómo finaliza el programa. Entonces, yo pienso que aquí se trata también, y por eso el doctor lo ha presentado, de tener una concepción integral en la investigación. Yo les voy a compartir el día de mañana un libro. Ese libro, en la página 254, analiza las unidades de análisis. Algo que presentaba el profesor.
Y le voy a compartir un artículo de unos argentinos que también habla de unidades de análisis. Aquí también se habla de unidades de análisis. Yo pienso que hay algo muy importante que como experiencia tenemos que tener. Puede ser que el tribunal, y sabemos cómo funcionan los tribunales, puede ser que lo que ellos no dominen o lo que ellos no trabajen no esté aceptado. Pero si yo lo sé respaldar y yo digo, y según los autores X o para los autores X, las unidades de análisis, yo puedo tenerlo, más allá de que ahora vamos a trabajar con población y muestra. Sigo insistiendo que yo creo que hay que tener una mente muy amplia. Aquí en el libro lo dice, no querer enseñar metodología de la investigación solo por la concepción de un autor o solo por la concepción de un tipo de escuela. Yo pienso que todos los problemas no llevan la misma solución, y lo decía el profesor. Todos los problemas no se investigan de la misma forma. Yo les voy a pasar uno de los libros más interesantes que también nosotros consideramos. Es una pena que este libro no esté en soporte digital, si no lo tengamos, si no se lo daba. Pero el libro de Vizquerra es un libro muy bueno en educación. Mañana se los voy a pasar también en investigación educacional. Pero estas ideas que nos ha presentado el doctor, yo creo que son para volver a encontrarnos al finalizar el diplomado y escucharlos a ustedes. ¿Qué de lo que hemos trabajado en todos estos meses, ustedes lo están asumiendo o lo están integrando para que forme parte de su desempeño como investigador? Porque hay cosas muy interesantes que a lo largo de ya más de 2 años de estar casi todos los días con el doctor, he aprendido, he conocido, he profundizado, y que ahora igual, por ejemplo, el doctor Soto y el doctor Escribano son de un mismo equipo de trabajo profesional, de un organismo internacional. Han trabajado mucho juntos en tema doctorado, han estado mucho juntos en tema de tribunales. Y eso es bien importante, es bien importante. ¿Cuánta experiencia se tiene cuando se va a un tribunal y escuchas a un tribunal de 16, no, 15, porque siempre es impar, 15 o 13 personas hablando, dialogando? Yo creo que es muy importante leer tesis, es súper importante leer tesis. Encontrar las cosas que decía el doctor. Por ejemplo, una de las tesis que van a leer tiene algo que el doctor criticó ahorita. Y son tesis doctorales que ya se defendieron, pero son tesis que tienen siglas en algunos componentes del diseño. Ustedes tienen que tener sentido crítico. Esa es la función de nosotros, tener un sentido crítico. La pongo la sigla, no la pongo, la integro, no la integro. Si la va a leer una persona de Dominicana que sabe de lo que es quizás una SRL, como se encontró el doctor en algunas tesis, una SRL. Bueno, Sociedad de Recursos Limitados puede ser, pero en Cuba nadie conoce qué es una SRL. Casi nadie conoce una SRL porque no manejamos tipo de empresa. Entonces, esas son cosas importantísimas que lo más valioso, yo siempre digo, lo más valioso no es la nota. La nota, bueno, nos hace aprobar. Las habilidades. Entonces, yo pienso que eso es muy importante y que ustedes pregunten mucho en los encuentros. Esas son las pequeñas ideas que yo quería aportar porque estamos hablando solo de diseño, pero hay que tener cuidado con este tema. ¿Cómo se conforma el título? El resultado, ¿dónde puede aparecer el resultado y dónde no puede aparecer? La relación, en este caso, de los objetivos, las preguntas científicas o las tareas con los momentos de la investigación. La metodología que se va a utilizar en la investigación. Eso es muy importante dentro de este momento que trabajó el doctor Soto. Esas eran las cosas, profesor, que yo quería, a raíz de lo que estoy revisando y lo que estoy viendo, que hay veces que tengo que realmente se tienen que corregir muchas cuestiones, pero que ustedes están en la posibilidad y lo han hecho muy bien. Yo vi todos los trabajos, vi todas las recomendaciones del doctor y lo han hecho muy bien. Los felicitamos en ese sentido. Y ahora viene un momento importante. Este módulo 4 con el diseño. Por eso
ustedes tienen que entregar un trabajo el 28 que parte de tener un problema de investigación. Y creo que les pide un objetivo. Ahora, traten de leerse esas tesis, vean esas tesis, léanlas y léanlas los núcleos duros, el diseño, el resultado, las conclusiones que se proponen, cómo se estructura un resultado. Ya yo lo vi y les han puesto modelos, les han puesto sistemas de actividades, le han puesto estrategias, le han puesto, bueno, cada tesis es un resultado diferente. Y sería bueno, doctor, compartirle alguna de las tesis de usted. Podríamos compartirle alguna de las tesis. Sí. Sería muy bueno Sí. para que interpreten esa lógica, que no es la única lógica. No es la única lógica. Bueno, yo concluyo con eso. No, lo que quería decir ya, sin el ánimo de extendernos innecesariamente, que ya se había dicho que hay diferentes escuelas de metodología de la investigación. Por eso es que a veces sería quizás mejor decir metodologías en plural investigativas, más que una metodología de la investigación, porque no hay una sola metodología, hay varias escuelas. Claro. Y unas escuelas con respecto a otras son muy diferentes. Yo he tenido la posibilidad de trabajar y de estar vinculado a 5 escuelas diferentes de metodología de investigación. Y entonces cada escuela tiene sus características, pero el que solo está en una escuela quiere y exige que todo se haga conforme a la escuela donde él se encuentra. Y eso me parece que da mucha amplitud. Saber que en una investigación científica es muy importante la creatividad. Y cuando todo es obligado, no hay creatividad. Eso se convierte en una receta de cocina que tiene que echarle de media cucharada de sal, no sé cuánta de no sé qué, y entonces cuando eso se convierte en una receta de obligatorio cumplimiento, cada vez hay menos creatividad. Y la ciencia es creatividad. Claro, hay una metodología que es un sustento esencial, es una orientación, que es un sistema de métodos, procedimientos y técnicas que orientan, no que exigen rigurosamente cómo hacer algo. Quita eso así y esto está mal. No, eso es una visión que hay que empezar a romper. Hay paradigmas rígidos que tenemos que ir tratando de ¿cómo se llama? De eliminar. Está bien. Bueno, creo que si tienen alguna otra consulta, yo puedo poner también un foro para consultas y lo importante es que no porque el doctor Soto o no porque el doctor Aidel hayan terminado sus módulos, ya no podemos contactar más con ellos, no. Tanto el doctor Aidel como el doctor Soto están a disposición para tener conversaciones con nosotros en cualquier momento. En el momento que ustedes lo soliciten, en el momento que ustedes estén haciendo su trabajo final, si hay dudas sobre el diagnóstico, podemos invitar al doctor Aidel, podemos invitar al doctor Soto, no hay ningún tipo de problema. Aquí reitero, lo más importante es las habilidades investigativas que desarrollen, porque esa es la esencia de este diplomado. Entonces, de mi parte, yo les agradezco, estoy en sesión de clase, disculpen. De mi parte, yo les agradezco la participación de cada uno de ustedes. No era una sesión obligatoria, simplemente era una sesión para analizar, reflexionar y muy bonito las preguntas que hicieron, los comentarios que han hecho. Sí, voy a hacer un grupito, voy a hacer un grupo con el doctor Aidel, con el doctor Soto y con el doctor Escribano. Un grupo de WhatsApp nada más con ellos 3, ¿correcto? Que sea para debate y reflexión y ustedes puedan preguntar ahí también lo que quieran. No hay grupo. Tenemos que buscar un espacio después que pase toda esta situación tan compleja para reunirnos. Yo tengo que ver a mi amigo Rudy, que incluso tengo un artículo de él que tengo que entregarle. Tenemos que encontrarnos, no sé, para tomarnos un café. Vamos a hacerlo. Sí, doctor. Realmente yo creo que este tipo de conversatorios es muy importante y lastimosamente el tiempo es muy corto. Sí. Quisiéramos hablar muchas cosas, pero
tal vez a veces les puedo quitar la inspiración porque tengo muchas dudas que seguramente en los foros vamos a poder Aclarar, contestar un poco mejor. claro. Y bueno, no, yo solamente les quedo muy agradecido, ¿no?, al doctor Frank y a usted, pero hay algo que, por eso les digo que duraría mucho tiempo. Cada vez que voy leyendo, porque cada autor tiene su propio enfoque, su propia forma de ver, digamos, la investigación. Y eso, digamos, va a ser el motivo de un debate un poco amplio, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo me puse a investigar de diferentes autores qué es el campo de acción, por ejemplo. Unos tienen una conceptualización diferente a los que tienen otros. Sí, Entonces, a veces me confunden más. Entonces, yo creo que, pero bueno, con todo lo que el doctor Soto, todo el material que nos ha dado, y también es lo que a mí me agrada bastante, doctor Frank, yo le agradezco harto. Nos proporciona material donde nosotros podemos seguir investigando y aprendiendo cada vez más. Yo creo que eso a ustedes siempre les ha caracterizado, de no ser egoístas en el aprendizaje que nosotros podamos tener. Pero realmente yo quiero, sí, sería muy interesante que tengamos un grupo para hacer una especie de debate sobre muchos aspectos y ver, ¿no? Y tratar de encontrar. Porque la verdad es que ahora estoy coincidiendo con lo que decía Sócrates, ¿no? Yo solo sé que nada sé, porque sí, más investigo y a veces veo que cada autor tiene su propia concepción, ¿no? claro. De algunos, bueno, de los conceptos que se utilizan, ¿no? Para Sí, por decirle, doctor, algún autor tiene el propio concepto de estrategia. Hay ajá, otro que piensa que estrategia es igual que objetivo, por ejemplo. Piensan que objetivo es igual que meta es igual que propósito o mezclan, por ejemplo. Y no es así. Yo aprendí que los objetivos tienen una jerarquía, que claro. el objetivo máximo es el fin, luego viene el propósito, luego viene el objetivo y luego viene la meta, por ejemplo. Yo aprendí de esa manera. Pero hay Claro. otros autores que para ellos es indiferente. Hablan de meta, así como el doctor Soto nos indica que no es bueno hablar de alumno y estudiante a la vez, ¿no? Tal vez son conceptos diferentes. Y a veces nosotros lo utilizamos como sinónimos Ya, y mezclamos. claro. Igual muchos autores utilizan meta u objetivo o propósito igual, ¿no? Como si fuera lo mismo. Entonces, ese tipo de dudas tengo porque es importante. Si vamos a hablar, si vamos a establecer, vamos a elaborar objetivos, tenemos que tener bien claro lo que es un objetivo, ¿no es cierto? Y si vamos a hablar en el mismo trabajo sobre propósito, no mezclar, ¿no? Un objetivo Claro. con un propósito, no podemos mezclar. Entonces, ese tipo de dudas tengo, Sí, doctor Soto, que sí voy a tratar de un poquito despejar, tal vez con el foro, con algún foro que se pueda establecer. Ahí yo quisiera conversar ya un poco más largo, ¿no? Una charla más sí. larga. Sí, Pero muchísimas gracias. Realmente cada vez estoy aprendiendo mucho. Muchísimas gracias. Realmente este diplomado me está despejando muchas dudas. Y bueno, yo creo que ya voy a poder captar más y voy a poder participar mucho más y con más fundamento, ¿no? Que antes. sí, Gracias. no, gracias a ustedes. Me parece importante esto que se ha dicho, ¿no? Y ocurre de que la metodología investigativa, el hacer una tesis, tiene un problema muy grave. Y es que casi cuando uno va a un lugar, en cada lugar dicen una cosa diferente de cómo hacer la tesis. Y entonces, por ejemplo, lo hemos visto aquí a lo largo de mucho tiempo en otros lugares, donde uno va a una universidad y entonces hay una exigencia, pero sin embargo, cuando va a otra, las exigencias son totalmente distintas. Y cuando uno va de un país a otro, las exigencias son distintas. Entonces uno dice, bueno, ¿y por fin cómo se hace esto? Porque todo el mundo dice una cosa diferente. Y es normal que haya una diversidad, pero tiene que haber una unidad. Y entonces para eso en muchos países existe lo que se llama Comisión Nacional de Grado Científico.
Por ejemplo, cuando yo estuve en Rusia, allí había una comisión nacional que daba determinados lineamientos para la elaboración de una tesis. En mi país también hay una comisión nacional de grado científico que un poco que precisa ideas, no es que le dice a uno estrictamente y con recetas qué hacer, pero hay una orientación. Pero en los lugares, en los países donde no hay comisión de grado científico, esto se agrava mucho más. Y todo el mundo cree saber cómo se hace una tesis. Lo más malo es que no acepta cómo otras personas utilizan otros recursos. Y entonces esto se va convirtiendo en algo espantoso, que usted prefiere cualquier cosa que hacer una tesis de maestría o una tesis de doctorado, porque siempre van a estar diciendo que está mal. Y siempre le van a estar diciendo que está mal y está mal y está mal. Y usted vuelve y cambia, y usted cuando cambia vuelve y le dicen que esta vez está mal, y hasta que usted hace así, decide no seguir ni en la maestría ni en el doctorado. Las comisiones nacionales de grado científico a nivel de país y los comités académicos en las instituciones tienen que establecer una serie de lineamientos que no son rígidos, pero sí son lineamientos que dan una orientación a la persona que va a trabajar en esto de las tesis de maestría y en las tesis de doctorado. Es decir, tiene que haber, y es lo mejor, que haya una comisión nacional de grado científico y que al mismo tiempo cada comité académico deje claro sus orientaciones y sus puntos de vista para ayudar a las personas que van a hacer esto, porque si no, es un desastre, es diabólico acometer y enfrentar esta tarea. Frank. Me queda otra cuestión que agradecer a Félix, a Georgiek, a Danixa, a Heidi, a Eri, a Rodrigo, a Elizabeth, a Reinaldo, a Lucía, a Mónica y a Nieve el haber estado en esta sesión. Si se generaron más expectativas, si se genera más interrogantes en ustedes, quiere decir que esto cumplió un resultado esperado. Si también aclaró o precisó algunas ideas, aún más se cumple el objetivo para el cual fue pensado esta sesión. Por lo tanto, lo más importante es que ustedes en cada momento de este diplomado saquen sus propias conclusiones, arriben a sus propias opiniones, pero siempre bajo la posibilidad de establecer una unidad de criterio y como en algún momento dice el doctor Soto, que hacer una investigación no se convierte en un caos porque nadie llega a una opinión, no existen acuerdos, no existen lineamientos y muchas veces eso es lo que afecta la titulación y poder graduar a más doctores, poder graduar a más máster, poder graduar a más licenciados y verdaderamente es algo que necesitan nuestro país. Si nuestro país tuviera cada año 1000 doctores formados con una gran exigencia y 3.000 máster y 17.000 licenciados, entonces cada día seríamos una mejor sociedad, no solo en Bolivia, sino en América Latina y el mundo. Entonces sigamos apostando a la importancia que tiene este diplomado, a la importancia que tiene la formación, y no solo por ustedes, sino porque la idea es que ustedes después se conviertan en multiplicadores de estas ideas, que es lo más importante. Que 15 personas después puedan multiplicarse en 100 y que 100 puedan multiplicarse en 200. Yo pienso que esa es la idea, porque al final para eso estamos en esta sociedad, para contribuir a una mejor calidad de vida y una mejor sociedad. Entonces, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, doctor Soto. Y nos estamos encontrando el miércoles. El miércoles nos estamos encontrando y por favor, les pido poder consultar todo el material, prepararse para la sesión a partir de lo que se ha compartido. Un saludo y mañana les estoy compartiendo los libros que les prometí. ¿Bien? Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Gracias, buenas Hasta la próxima. Muchísimas gracias, profesor. Chao. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao, chao.